Seguimos con el tema, pero ahora con la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Karina Banfi, que nos visita. Muchas gracias por estar acá, Karina. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, por favor, un tema que evidentemente no deja a nadie indiferente. ¿Cuál es la visión? En principio, la pregunta sería, ¿es cierto que la Unión Cívica Radical hace suyo como proyecto de ley el texto escrito por Rubinstein y va a intentar que se trate en el Congreso? ¿Hay algún diputado que está trabajando en eso? Yo preferiría quizás hacer otro tipo de propuesta, principalmente por lo que significa el protocolo. El protocolo es un protocolo de actuación, es estrictamente técnico y sirve justamente para orientar en una interrupción legal del embarazo a todo el equipo de salud cuando viene una mujer, por ejemplo, a un hospital y dice que ha sido víctima de una violación y que o teme quedar embarazada, entonces es que se puede aplicar la pastilla del día después, o que ya tiene o está en curso de unas semanas de embarazo, explica cómo tiene que proceder. Por lo tanto, no es una cuestión netamente política, sino meramente técnica, en donde a veces en los debates parlamentarios se puede desdibujar el sentido de estos procesos, en donde necesitas un grupo interdisciplinario que pueda armarlo. Quizás sería importante, sí, y en eso estamos trabajando, hacer algún tipo de declaración para que se vuelva a retomar la idea de poder aplicar la resolución ministerial, que era lo que había establecido el ex, hoy ya, el secretario Rubinstein, que le da un carácter jurídico a lo que era esta guía de protocolo que existe desde el año 2007, que fue actualizada en el año 2015 conforme al fallo FAL, que también habla de esto. Y acá Fallo de la Corte creo, Suprema. claro, creo que hay algún punto importante viendo el vaso medio lleno de todo este proceso. ¿Qué es lo que mejor sacamos? Eso hacemos los políticos. Y que hoy haya estado en Instagram el presidente y que haya tenido muchas preguntas sobre por qué derogó un protocolo, significa que es un tema que ha atravesado a toda la sociedad, y esto principalmente ayuda a muchas mujeres que no saben que tienen un derecho justamente a poder solicitar en un hospital público con todas las seguridades sanitarias cuando son víctimas de una violación o cuando está corriendo peligro la vida de ellas en caso de avanzar con un embarazo. Y esto lo dice el Código Penal en el artículo 86 desde el año 1921, pero ha sido muy difícil que realmente esto se pueda aplicar como parte de una política pública normal en donde todos sepamos qué podemos o qué debemos hacer. Por lo tanto, que todo este lío que se ha suscitado, y yo creo que es una cadena de malos entendidos, que se deben una conversación el presidente y el exsecretario, sirve sin duda para informar principalmente a muchas mujeres que no saben que tienen este derecho. ¿No cree que en algún punto seguir prolongando, ya no hablo de la ley, sí, que definitivamente no se sancionó, pero que se dé de baja este protocolo, que se derogue este protocolo, que no haya una modificación desde el 2015 hasta acá, y en algún punto hasta que se dude cuando una mujer va a un hospital y diga, me violaron, necesito que me apliquen ese ILE? ¿No es un poco dilatar todo esto e ir en contra de lo que es un derecho? A ver, yo soy una ferviente activista por la interrupción voluntaria del embarazo, porque creo que es un tema de salud pública y es un tema que principalmente debe sacar a las mujeres de la libertad condicional que hoy tenemos, ya que nos mencionan en el Código Penal si llegamos a este nivel de práctica. Sin duda, no se avanzó y los derechos son progresivos. Yo coincido en este punto con vos. Qué pena que no se pueda avanzar, y quizás desde el Congreso, desde las facultades que nosotros tenemos, porque nosotros, a ver, yo puedo estar en desacuerdo con la medida que tomó el presidente, pero no tengo ningún tipo de injerencia, pertenezco a otro poder y es facultad exclusiva del presidente qué es lo que hace con su equipo de trabajo, ¿no? Pero en ese sentido me parece que es importante primero informar. Eso siempre agrega valor y un avance, un paso más en relación a nuestros derechos conculcados, y sin duda que el año que viene podamos hacer ley. La interrupción voluntaria del embarazo va a resolver muchos de estos temas, incluso la interrupción legal del embarazo. Y si no se resuelve es principalmente porque el tema está tan atravesado por cuestiones equivocadas, donde la sociedad necesita mayor información, porque eso sin duda va a desprejuiciar muchos mitos
que hay alrededor de esto. Karina, el presidente aclara que la decisión de derogar el protocolo no se tomó por una cuestión de fondo, sino por una cuestión de forma, porque la decisión de Rubinstein fue unilateral, inconsulta. ¿Están de acuerdo en eso sí? ¿Que había que derogarlo porque él no consultó con la ministra o con el propio presidente? Bueno, esto en lo personal yo no estoy de acuerdo, pero bueno, lo que dije recién, no tiene mayor injerencia mi opinión más que mi expresión. Lo que sí me parece importante destacar, según lo que conversé con el exsecretario de Salud, era que esto era una solicitud y su propia carta, en la carta de renuncia, él lo explica muy bien. Esta era una solicitud de varias provincias, de darle un efecto jurídico a la guía de protocolo que ya existía, en donde, como ustedes seguramente habrán escuchado, muchas provincias adherían. La ciudad de Buenos Aires es una en donde se aplica muy bien el ILE, no hay ningún inconveniente, no. Claro. pero en otras como Tucumán, por ejemplo, no, tenemos el caso de esta niña de 11 años, ¿se acuerdan? Sí. Que fue violada por su Sí. abuelastro, y los médicos no tenían el amparo ni siquiera este protocolo de qué procedimiento seguir y cómo también proteger a todo el equipo de salud que interviene cuando suceden este tipo de cosas. Por eso también las provincias le solicitaban un marco jurídico vinculante o con determinado efecto jurídico para proteger al servicio médico, que sin duda resuelve mucho mejor qué es lo que pasa con estos episodios y no lleva a la mujer a un espacio de clandestinidad en donde pone en peligro su vida. Karina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Karina Banfi es diputada por la Unión Cívica Radical. En el Noti Central, ahora deportes con Román.